Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas. En ese tiempo, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti, alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo tu palabra y teniendo comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que también estás en medio de nosotros. Mira con compasión a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa, para que nos perfeccionemos cada vez más como tus hijos, y para que no nos falte nada mientras vivimos el resto de nuestras vidas, para tu voluntad y tu gloria. Está con todas nuestras iglesias en la nación y en todo el mundo, y con todos los hermanos que predican el Evangelio en medio de varias dificultades, para que en estos últimos tiempos se pueda cumplir tu obra, en la que más personas sean salvas, conforme a lo que tú desees realizar. Señor, que nos das la palabra necesaria a tu tiempo, y nos enseñas el camino que debemos andar. Revélanos también en este tiempo tu santa voluntad, lo que deseas manifestarnos, y guíanos e instruyenos mediante tu palabra acerca de qué clase de persona debemos ser. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. De versículo 1 a 9 se les leo. San Juan capítulo 19, de versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Hasta aquí. El clima se ha vuelto mucho más caluroso. Después de frío invierno, llega la primavera. La primavera pasa brevemente y ahora está llegando el caluroso verano. Mientras el tiempo pasa rápidamente, lo que sabemos es que el día en el que el Señor vendrá está mucho más cerca.
Es una temporada muy preciosa en la que todas las cosas crecen y los granos dan frutos. Y en mi corazón se vuelve cada vez más ferviente el deseo de que también nosotros delante de Dios crezcamos en nuestra fe y seamos frutos dignos de entrar en el reino de Dios. Hoy en la palabra que hemos leído hay algo que Pilato le preguntó a Jesús al llevarlo personalmente al pretorio. Le pusieron a Jesús un manto de púrpura y sobre su cabeza una corona de espinas. El manto de púrpura es la vestimenta de los reyes. Y la corona es, por supuesto, la corona real, pero en lugar de esa corona le pusieron una corona de espinas. Fueron los que se burlaban de Jesús y lo perseguían quienes hicieron eso. Se dio que Pilato azotó a Jesús delante del pueblo, le pusieron la corona de espinas y el manto de púrpura, y junto con los soldados Pilato también azotó a Jesús con un espíritu de desprecio. Y luego lo llevaron ante el pueblo y dijo: No he encontrado ningún delito en este hombre. Pero no entiendo por qué, si no encontró ningún delito, lo golpeó con azotes y permitió que los judíos cachetearon el rostro de Jesús. En realidad, no se podía encontrar en Jesús ningún crimen digno de muerte. Por supuesto, como ese día los judíos odiaban a Jesús y gritaban que lo crucificaran. Pilato habría querido conocer mejor a Jesús. Por eso lo llevó al pretorio y le preguntó: ¿Eres tú el rey? Jesús respondió: Soy rey, sí, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían peleado para que yo no fuera entregado a ti. Jesús dijo: ¿Acaso no sabes que si yo orara, de inmediato los ejércitos celestiales descenderían y no permitirían que éstos me pusieran la mano encima? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían estas cosas? ¿Cómo se cumpliría la Escritura? Los ejércitos del cielo están listos para desenvainar la espada y descender. Pero Jesús les dijo: no vinieran. Jesús, siendo sin pecado, siendo el Santo, vino para sufrir toda vergüenza y tormento en lugar de los pecadores, y para morir crucificado. Los ángeles podrían haber descendido no solo para evitar que le quebraran un hueso, para evitar que muriera en la cruz, sino incluso para llevarlo directamente ante Dios. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Yo vine a dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús no le respondió. Este Pilato era una persona que no era digna de conocer la verdad. Y ahora la pregunta más importante: ¿de dónde eres tú? Así está en el versículo 9. Where are you from? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has salido?
Cuando uno encuentra a un extranjero, le pregunta ¿de dónde viene? Así también Pilato le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Es decir, ¿cuál es tu origen? No le estaba preguntando de qué lugar era su pueblo natal, sino ¿cuál es tu origen? Pilato también sabía que Jesús había realizado muchos milagros. Y aunque los judíos, con gran ira y desprecio, insultaban a Jesús y le daban bofetadas en el rostro, sin embargo, como Jesús, aun siendo golpeado, no respondía nada. Pilato debió haberse preguntado con enorme curiosidad, ¿de dónde ha venido esta persona? ¿Cuál es su verdadera identidad? Como Pilato decía que Jesús no tenía culpa, los judíos respondieron, no, tenemos una ley, y según esa ley merece la muerte, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Que un hombre se llame a sí mismo hijo de Dios es blasfemia contra Dios. En la ley del Antiguo Testamento, quien blasfemaba el nombre de Dios debía ser apedreado por el pueblo hasta morir. Y así que, al decir que siendo hombre se llamaba a sí mismo hijo de Dios, Jesús era alguien que merecía la pena de muerte. Al escuchar estas palabras, Pilato tuvo aún más miedo. Aunque los judíos insultaban a Jesús, de toda manera, lo golpeaban y gritaban que lo mataran. Jesús no decía ni una palabra en su defensa, ni mostraba ninguna queja. Al ver a ese Jesús, Pilato no podía comprender en absoluto la personalidad ni la actitud de Jesús. Su actitud y su personalidad, que no se quebrantaban en lo más mínimo en medio de tan gran sufrimiento. ¿Quién es realmente este hombre? En la mitología griega y romana hay mitos en los que los dioses aparecen con forma humana. Pilato pensó, ¿acaso un dios ha apreciado con forma humana? Por eso pregunto, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Jesús no respondió nada. Pilato era una persona que no era digna de saberlo. Ahora quiero que meditemos juntos en el título de la palabra de hoy a partir de estas palabras. ¿De dónde eres tú? Los judíos habían arrestado a Jesús y nadie podía matarlo a su antojo si Pilato, el gobernador y el juez que había venido de Roma, no dictaba la sentencia de muerte. Para matar a Jesús, el gobernador Pilato, enviado desde Roma, tenía que pronunciar la condena a muerte. Para eso llevaron a Jesús ante Pilato y lo acusaron con toda clase de mentiras. Sin embargo, Jesús no respondió ni una sola vez. ¿Cuándo dije yo eso? ¿Qué hice yo? Permanecía en completo silencio, tan callado, que eso también le parecía extraño a Pilato. ¿Cuándo dije yo eso? ¿Qué culpa tengo? Si al menos dijera una palabra de defensa, pero este hombre tenía la boca completamente cerrada. Aunque los judíos gritaban enfurecidos acusándolo y con mentiras pedían que lo mataran. Jesús no decía ni una sola palabra de defensa, ni mostraba de queja. En su rostro debía haber algo imponente, algo que esa gente no podía comprender,
Pilato tuvo aún más miedo y preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no dijo nada. Pilato, al ver la personalidad y el porte tan sereno y majestuoso de Jesús delante de la multitud, debió haberse sentido dominado por su presencia. ¿Quién es realmente este hombre? Y en medio del juicio, la esposa de Pilato le envió un mensajero diciéndole, ese hombre llamado Jesús apareció en mi sueño anoche y me angustié mucho. En el sueño, ese hombre no es una persona ordinaria. No hagas nada contra él. Si le haces algún mal, te pasará algo terrible. Ya de por sí, Pilato tenía miedo, y al escuchar las palabras de su esposa, tenía más miedo. Debía poner en libertad a Jesús, pero como los judíos pedían que lo matara, si no les daba lo que querían, no sabía qué podrían hacerle a Pilato. En términos de hoy, contra Pilato podrían hasta manifestarse. Y como Pilato decía que Jesús era inocente, temía que, al hacer una manifestación violenta, se produjera un motín entre el pueblo. Por eso Pilato le preguntó a Jesús personalmente acerca de su origen. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu identidad? Hace 2026 años, en la tierra de Israel, nació de una virgen y creció durante 30 años como hijo de un pobre carpintero. Luego, su ministerio público duró aproximadamente 3 años y medio, durante los cuales llevó consigo a 12 discípulos pobres y sin educación mundana. Y durante esos 3 años y medio dio testimonio de Dios, predicó el Evangelio, resucitó muertos, limpió leprosos, abrió los ojos de los ciegos y realizando diversos milagros. Jesús declaró que él mismo era el Hijo de Dios. Al ver Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una profecía pronunciada aproximadamente 600 o 700 años antes de que Jesús viniera. Belén es un pueblo muy pequeño. No eres el más pequeño entre los pueblos de Judá. Es pequeño, sí, pero hay algo especial en ti. Dice, de ti saldrá el que gobierna. El que gobierna vendrá a Dios. Su origen es desde la eternidad, desde el principio. Quien existe desde el principio no puede ser sino Dios. Su origen es desde la eternidad, desde el principio. Quien existe desde el principio no puede ser sino Dios. Su origen es desde la eternidad, desde el principio. Ese que existe desde la eternidad nació en cuerpo humano
en el pequeño pueblo de Belén, que todos conocemos. Porque el César, el emperador romano, ordenó que todo el pueblo se empadronara, así que todos fueron a su pueblo natal. María también estaba comprometida con José y su tierra natal era Belén. Así que fueron a Belén para empadronarse, pero tanta gente se había reunido que no había lugar en el mesón. En términos de hoy, no importaba si era posada, hotel o cualquier lugar, todo estaba lleno donde iba. Y María ya estaba en el último mes de embarazo, a punto de dar a luz. Tenía que nacer Jesús en algún lugar, pero no había dónde. Y sin más remedio, en el pesebre es el comedero de los animales. No sé si era el comedero de los bueyes o el de los caballos, pero probablemente de los caballos. En este establo donde se guardaban los caballos, con el olor a estiércol, sin más remedio, estando ahí, Jesús nació. Y así lo envolvieron en pañales y lo pusieron en el pesebre. El pesebre es el comedero de los animales. Es como una artesa labrada en madera, hecha para que comieran los animales. ¿Quién es ese que nació en un establo de animales sobre un comedero? Se dijo que eres igual a Dios, que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su origen es desde la eternidad, desde el principio. Ese que existe desde la eternidad nació en cuerpo humano y no había lugar donde nacer, así que nació en un establo de animales y estuvo acostado sobre el comedero, sobre el pesebre. Si imaginamos esa escena, ¿cómo puede ser eso posible? Pareciera que cuando Jesús vino a este mundo, no había un lugar donde lo pudiera recibir. Jesús estaba acostado en un establo de animales sobre el comedero que olía a estiércol. ¿Qué nos dice eso? El más alto, el igual a Dios, nació en el lugar más bajo de todos. El establo, donde están los animales, el más bajo de todos los lugares, incluso más bajo que los humanos. Eso nos dice que este mundo es como los animales, que es un lugar muy vil y sucio, que Él nació entre los pecadores. Ustedes nacieron en un hospital, ¿no? Con la atención de médicos y enfermeras. ¿Alguien nació en un pesebre? Es algo que ni siquiera podemos imaginar. Piénselo por un momento, el más alto y santo vino al lugar más bajo y vil. Y así, humillándose a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, obediente en todo a la voluntad de Dios hasta morir en la cruz.
La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso Jesús? Por eso Pilato no podía comprender la identidad de Jesús. Él resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos, sanó los oídos de los sordos. Pilato sabía todo eso, y sin embargo lo traían para pedirle que lo matara, gritando que lo crucificara. ¿Qué había hecho mal esta vez? ¿Qué cosa malvada había cometido? Nada en absoluto. Pilato intentó con todas sus fuerzas salvar a Jesús, pero los líderes religiosos judíos le decían, si sueltas a Jesús, no eres fiel al César. Si dejas libre a alguien que dice ser rey, eres adversario del César, y entonces no eres leal al César. Para matar a Jesús inventaron toda clase de mentiras, llamándolo enemigo de Dios. Y le dijeron, si no mataras, tú también eres un traidor igual que él. Si Pilato hubiera sido un hombre valiente, habría respondido, ¿cómo se atreven? Me piden que mate a un inocente, y ahora a mí también me llaman traidor de la César. Vamos a ver quién va a morir. Si Pilato hubiera tenido ese valor, así lo habría hecho, pero Pilato no tenía ese tipo de valentía. Como fuera, lo que quería era darles lo que el pueblo pedía para que no se produjera una manifestación. Aunque Roma gobernaba al pueblo de Israel, era muy difícil de gobernar. Con solo tocar un poco sus asuntos religiosos, se levantaban en armas. Y de todas maneras tenía que complacerles. Por eso, aunque le preguntaba a Jesús personalmente, Jesús no le respondía nada. El que me entregó tiene mayor pecado. Tú también tienes culpa. Pero el pecado del pueblo que me entregó para que mataran a un inocente es mayor. Esas fueron las palabras que Jesús pronunció. Pero como bien sabemos, en Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue dada en Isaías capítulo 7, versículo 14, 700 años antes de que Jesús viniera, que naciera de una virgen y que sería el Mesías enviado por Dios. Dios lo anunció de antemano. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro. Y fue profetizado que sería el Hijo de Dios 700 años antes de que viniera. Y en Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Significa que Él gobierna y domina sobre todo. Eres Dios, bendito por los siglos. La mente humana no puede comprender esto en absoluto. Sin embargo, los judíos no sabían nada de eso. Y pensaba simplemente que si dejaba libre a Jesús, y mucha gente lo seguía, quizás provocaría alguna revolución o movimiento de resistencia o de independencia contra Roma.
y que Roma podría enviar su ejército y atacar de nuevo a Israel. Así que pensaba, no sería bueno matar a este Jesús, que es la raíz de todos los problemas. Así pensaban los judíos. Vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 61. San Juan capítulo 6, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Y entonces incluso los discípulos pensaban, ¿cómo puede decir que descendió del cielo? A veces dice cosas realmente extrañas. Eso era lo que les causaba problema a los discípulos. Por eso Jesús les preguntó, ¿esto os ofende que yo diga que descendí del cielo? ¿Qué haréis entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Para dar testimonio de que Jesús descendió del cielo, cuando subiera de regreso, tendría que ascender al cielo delante de sus ojos. Jesús nació en Belén de Judea. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También en Miqueas capítulo 5 versículo 2, de Belén vendrá alguien cuyo origen es de la eternidad, desde el principio. El que existe desde el principio no puede ser sino Dios. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, igual a Dios, no podemos comprender todo con nuestra sabiduría, pero Dios es uno. Así que cuando en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas, Jesús también estaba ahí. Por eso la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero sí estaba solo porque dice hagamos. Se dice que la palabra hebrea para Dios, Elohim, está en plural. No en plural como dioses, sino que Dios es uno, pero tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. También cuando después del diluvio se construyó la torre de Babel, la palabra de Dios dice, descendamos y veamos lo que están haciendo. Dijo, descendamos. Y Jesús, dando testimonio de Dios, dijo, hablamos lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Desde la perspectiva de Dios, les dio testimonio de nosotros, pero no lo recibieron. Por ser igual a Dios, cuando Jesús dijo que había venido del cielo, los discípulos se sorprendieron, tanto que decían, ojalá no dijera esas cosas, porque no podía entenderlo. Por eso Jesús dijo, ¿os ofende que yo diga que descendí del cielo? ¿Qué haréis entonces cuando veáis que subo a donde estaba antes? Y así, cuando Jesús ascendió desde el monte de los olivos, en presencia de mucha gente, después de pronunciar sus últimas palabras, Jesús fue subiendo poco a poco al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 11, está escrito que vieron a Jesús irse al cielo. Había una nube y Jesús
desapareció dentro de las nubes y la gente no podía marcharse y seguía mirando al cielo. Entonces aparecieron dos ángeles vestidos de blanco y dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Él se ha ido, vendrá de la misma manera en que lo habéis visto ir. Cuando vino para nacer como hombre, nació en Belén, pero cuando se fue, ascendió al cielo. Cuando vuelva en su segunda venida, vendrá de la misma manera en que se fue, porque eres Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 7, versículo 27. San Juan capítulo 7, versículo 27 a 29, se les leo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Como Jesús decía que había descendido del cielo, incluso los discípulos estaban sorprendidos y no podían creer esas palabras. Por eso Jesús les dijo, ¿os ofende que yo diga que descendí del cielo? Yo no vine por mí mismo, Dios me envió, a quien vosotros no conocéis. Los judíos eran el pueblo elegido por Dios, pero no conocían a Dios. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Yo no vine por mí mismo, el Padre Dios me envió. Habiendo dicho esto, para dar testimonio del hecho de que vino del cielo, ascendió al cielo desde el monte de los olivos, en presencia de mucha gente. Aparecieron dos ángeles y dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Él se ha ido, pero vendrá de la misma manera en que se fue. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice que cuando Jesús venga en su segunda venida, volverá al mismo lugar donde se fue, al monte de los olivos. Llegará al monte de los olivos, y los santos serán con él. Muchos de los santos salvados vendrán junto con el Señor cuando Él venga en su segunda venida. Conocer de dónde vino Jesús, qué hizo y a dónde fue es algo sumamente importante. Hoy quiero hablar bien de eso. Vamos a ver San Juan capítulo 7, versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los judíos esperaban a Cristo, al Mesías, pero decían que cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde viene. Sin embargo, de este hombre saben que nació en Belén, que tiene madre y hermanos menores. ¿Cómo puede decir entonces que vino del cielo? Conocían a Jesús, pero no lo conocían de verdad. Lo conocían de manera superficial y equivocada. Vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 14. Versículo 14. San Juan capítulo 8, versículo 14.
Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús dice, vosotros no sabéis de dónde vine ni a dónde voy. Yo sí lo sé. Y vemos también versículo 21. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús dijo, al lugar a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Moriréis en vuestro pecado, y al lugar a donde yo voy no podéis venir. El lugar a donde Jesús fue es el reino de Dios. Si no pueden ir al lugar donde Jesús fue, ¿a dónde irán? No quedaría otro lugar que el infierno. Al lugar a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los judíos decían, ¿qué está diciendo? Que si no pueden ir al lugar a donde él va, ¿acaso va a suicidarse? ¿Cómo que va a morir? No podían comprender las palabras de Jesús en absoluto. Versículo 23. Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Él, en vuestros pecados moriréis. Si no sabéis que Jesús es el Cristo, el Mesías, enviado por Dios, moriréis en vuestros pecados, y no podréis ir al lugar a donde Él va. Estas son palabras verdaderamente aterradoras. Pero los judíos parece que no entendían qué significa. Y así hoy en día hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero no conocen a Cristo con certeza y no tienen una relación personal y viva con la vida de Cristo. Al igual que los judíos, si no se conoce a Jesús con certeza, entonces al lugar a donde yo voy, vosotros no podéis venir. San Juan capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste, en primer lugar, en conocer al único Dios verdadero y creador, y en conocer a Cristo, a quien Dios envió. Conocer a Dios y conocer a Cristo que Dios envió es la vida eterna. Al conocer con certeza el origen de Jesús, podemos tener la vida eterna y una relación personal con Dios. Cuando conocemos a Dios y conocemos con certeza a Jesucristo, se establece la vida eterna y la relación espiritual y personal con Dios. Las personas necesitan conocer a Dios y a Jesucristo para poder saber de dónde vino Jesús, por qué murió en la cruz, resucitó y a dónde fue. Entonces descubrirán su propio destino eterno en Jesús. Conocer de dónde vino Jesús, qué hizo y a dónde fue,
Conocer el origen de Jesús está directamente relacionado con el destino de nuestro espíritu y con la vida eterna. Eso es lo que hay que saber, hay que conocer. ¿De dónde vino Jesús y a dónde fue? Esta es una cuestión que toda persona en este mundo debe resolver. Es un asunto crucial que no pueden quedar sin resolver. ¿Acaso no sabemos nosotros de dónde vino Jesús, qué hizo y a dónde fue? Quien ha comprendido la gracia de Dios a través de la Biblia sabe de dónde vino Jesús, por qué vino, qué hizo en este mundo y a dónde fue. El hecho de que Jesús vino, lo que Jesús hizo y el hecho de que Jesús se fue están directamente vinculados a nuestra vida y a nuestro destino eterno. Por eso, conocer de dónde vino Jesús es también conocer de dónde venimos nosotros y a dónde iremos en el futuro. Si conocemos a Jesús con certeza, estamos conectados a Él. Y por eso está directamente relacionado con nuestro destino. Que Jesús vino de Dios, cumplió toda la obra de la redención conforme a la voluntad de Dios y volvió a Dios. Y esto plantea la pregunta de dónde vino Jesús, para qué vivió y a dónde fue. Y eso está directamente relacionado con el destino de nuestro espíritu. Vamos a buscar San Juan capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 28. San Juan capítulo 16. Versículo 28. Leamos juntos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y leamos juntos también el versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús dice, ¿cómo creéis que yo vine de Dios? Los discípulos creyeron, a través de las palabras de Jesús creyeron que Él vino de Dios, y por eso el Padre mismo os ama. Creer que Jesús vino de Dios, hizo algo y volvió a Dios. Eso es creer en Jesús. Dios ama a quienes creen eso. ¿No creemos nosotros ese hecho? Todo lo que Jesús hizo en este mundo, lo hizo por nosotros mismos, por nosotros. ¿De dónde vino Jesús? ¿Qué hizo? ¿Para qué vivió? ¿Y a dónde fue? Todo eso nos da una respuesta certera sobre nuestro destino. Que vino de Dios fue para salvar nuestro espíritu. Y que fue a Dios fue para llevar a los que salvó hasta Dios. Que Dios se hizo como hombre fue para hacer al hombre como Dios. Todo lo que Jesús hizo en el mundo, cuando vino, lo hizo por nosotros, ¿verdad? Vino para salvarnos y volvió a Dios.
Y ahora quienes han comprendido y aprendido esa gracia de Dios, también vamos a Dios, igual que Jesús. Vino de Dios y fue a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús dijo que eres el camino para ir a Dios. A causa del pecado humano, el camino hacia Dios quedó cerrado. Pero cuando Jesús vino a este mundo, expió ese pecado, resucitó y ascendió. Y así el camino hacia Dios quedó abierto. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, comprendiendo esa gracia de Dios, por la fe, nuestros pecados son expiados, y vamos al lugar a donde Jesús fue. También nosotros, los cristianos salvos, venimos de Dios, porque fue Dios quien nos hizo a su imagen. ¿Para qué vinimos? Vinimos para ser salvos. Jesús vino para salvarnos y nosotros vinimos para recibir la salvación. Al ser salvos vamos al lugar a donde fue Jesús. Por eso, ¿de dónde venimos? ¿Para qué vivimos? ¿Y a dónde iremos? Jesús nos ha dado la respuesta certera. Él, siendo en forma de Dios, se vació a sí mismo de ese lugar de igualdad con Dios y se hizo semejante al hombre. Jesús no es simplemente un hombre. Dios se hizo como hombre. ¿Por qué? Para salvar al hombre y hacer que el hombre sea como Dios. Que Jesús viniera del cielo, expiara todos los pecados de esta tierra y fuera al cielo fue para salvarnos y llevarnos ante Dios. Por eso que Jesús viniera al mundo, lo que hizo y a dónde fue, todo está directamente relacionado con nosotros. Pilato quería saber de dónde era Jesús, pero Jesús no le respondió. Aún hoy en día, muchas personas que dicen creer en Jesús no conocen bien el origen de Jesús. Parece que no saben bien de dónde vino, qué hizo y a dónde fue después, y que eso está directamente relacionado con ellos mismos. Por eso Jesús, que vino del cielo, vino para salvar a los pecadores y elevarlos hasta Dios. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo también padeció una sola vez por los pecados, con una sola muerte de Jesús por todos los pecados del mundo entero, expió eternamente los pecados de todo el mundo. Un hombre, Adán, pecó y ese pecado entró al mundo. Un solo hombre, Jesús, muriendo por nuestros pecados, expió de una sola vez todos los pecados de este mundo. Así como está escrito que en un solo día se quitará la iniquidad de esta tierra. El justo por los injustos murió para expiar nuestros pecados. El justo en lugar del injusto, en lugar de pecadores como nosotros, la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir quedaron completamente terminados,
con la muerte del Señor en la cruz, para llevarnos a Dios. Todo lo que Jesús hizo fue para salvarnos y llevarnos ante Dios. ¿No es algo maravilloso? Hebreos capítulo 10, versículo 20, antes de 1 Pedro. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Leamos juntos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué camino es? El camino hacia Dios. Ese camino, como una autopista, quedó completamente abierto, porque ese camino estaba bloqueado a causa del pecado. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, ese camino fue abierto por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, el lugar donde habitaba Dios, el lugar al que el sumo sacerdote de Israel podía entrar una vez al año. El 10º día de septiembre, llevando la sangre de un cordero o de una cabra sacrificados por todos los pecados del pueblo de Israel, el sumo sacerdote rociaba la sangre 7 veces sobre el propiciatorio que cubría el arca, donde estaban los 10 mandamientos. El propiciatorio era el lugar donde se expiaban los pecados cometidos contra la ley. Al rociar ahí la sangre y orar, y los pecados del pueblo de Israel eran expiados. Los pecados cometidos desde el día en que el sacerdote salía se expiaban el año siguiente. En el siguiente día de la expiación, el lugar santísimo le presenta el lugar santo delante de Dios. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo le presenta a Jesús, nuestro sumo sacerdote. El rociar la sangre sobre el arca de la ley le presenta la expiación de nuestros pecados cometidos contra la ley de Dios mediante la muerte de Jesús en la cruz. Eso se cumplió de una sola vez para siempre. Si no fuera de una sola vez, en Hebreos capítulo 9 dice, Jesús tendría que morir año tras año, una y otra vez, pero no es así, porque se consumó una expiación eterna de una sola vez. En Hebreos capítulo 10, versículo 20, ese camino es el camino hacia Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo es la barrera entre Dios y el ser humano. Cuando Jesús murió en la cruz, como se describe en San Mateo capítulo 27, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa esto? Que el muro que separaba a Dios del ser humano fue derribado. Ahora, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, con la muerte de Jesús en la cruz, esa barrera que había entre Dios y nosotros fue eliminada. Jesús la rasgó. Por eso abrió a través del velo un camino nuevo y vivo, y el velo es su carne. Al morir Jesús en la carne en la cruz, cuando la lanza traspasó el pecho de Jesús y brotaron sangre y agua, el velo se rasgó. El camino hacia Dios quedó abierto. Se consumó una expiación eterna de una sola vez. Vamos a ver San Juan capítulo 14.
San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 3. Leamos juntos. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, hablando de su muerte y ascensión, dice: si me fuere y os preparare lugar. Preparará el lugar donde estaremos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al lugar a donde fue Jesús, también nosotros vamos. Donde Jesús está, también nosotros estaremos ahí. Jesús expió nuestros pecados, resucitó y subió ante Dios en nuestro favor. El Señor que nos salvó fue ante Dios precisamente para llevarnos también a nosotros al lugar donde Él está. Por eso dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es. Iremos al lugar donde está el Señor y viviremos eternamente con Él. Vamos a ver San Juan, capítulo 16, versículo 27. San Juan, capítulo 16, versículo 27 y 28. Se les leo. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Jesús dice, porque creéis que yo vine de Dios, el Padre os ama, que Dios vino de Dios y fue a Dios. Vino de Dios, cumplió la obra de la salvación. Y quien cree en eso, Dios lo ama. Así lo dijo, el Padre mismo os ama. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y los discípulos dijeron, ahora que hablas claramente, entendemos. La duda quedó resuelta. Al lugar a donde fue Jesús, también nosotros vamos. En Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Acuérdate de él antes de que el espíritu vuelva a Dios. El cuerpo vuelve al polvo, y el espíritu va a Dios. En Job 19 y versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al morir, el cuerpo vuelve al polvo. Cuando el cuerpo muere y vuelve al polvo, y el espíritu sale del cuerpo y encuentra a Dios. En Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quien cree en esto y recibe la salvación tiene la certeza de encontrarse con Dios. Tiene esa autoridad. Creer es sencillo. ¿Quién es Jesús? Es el que vino de Dios. ¿Para qué vino? Vino para salvar. Siendo en forma de Dios, se vació a sí mismo de ese lugar de igualdad con Dios, se hizo semejante al hombre, apareció en forma humana. Expiando todos los pecados del mundo entero,
mediante su muerte en la cruz, resucitó y volvió a Dios. Vino de Dios, cumplió la obra de la salvación y volvió a Dios. Nosotros también venimos de Dios, porque Dios nos creó. Pero como vivimos en pecado, no podemos ir a Dios. Nosotros también venimos de Dios, porque Dios nos creó. Pero como vivimos en pecado, no podemos ir a Dios. Sin embargo, Jesús, siendo sin pecado, vino del cielo, realizó la obra de expiar eternamente nuestros pecados, y fue a Dios para llevar a todos los que han sido salvos ante Dios. Todo lo que Jesús hizo está directamente vinculado a nuestro destino eterno. Por eso, vamos allá, para siempre. Vamos a ver San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 25. San Juan capítulo 17, versículo 25. Leamos juntos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. El mundo no conoció a Jesús. Todos los que no creen en el mundo, también el pueblo de Israel, no saben que Jesús es el Mesías enviado por Dios, que vino del cielo. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Les he dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que Jesús vino de Dios, cumplió toda la obra de la salvación y volvió a Dios. Por eso Jesús se convirtió en nuestro camino. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús abrió ese camino hacia Dios, como una autopista. Nosotros ahora vamos por ese camino. Por eso, que Dios ama a quien creen en el hecho de que Jesús vino de Dios, significa que se trata de todos los santos salvos. Creer en Jesús es creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que vino de Dios, que vino y completó toda la obra de la expiación, y que resucitó y ascendió a Dios. ¿No es eso en lo que creemos? Cuando creemos en ese hecho, también nosotros vamos al lugar a donde fue Jesús. Pilato le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pilato no lo supo hasta que murió. Jesús no le respondió, ¿qué es la verdad? Tampoco le respondió eso. Pilato quería saber de dónde venía Jesús, pero como Jesús no le respondió, murió sin saberlo. Morir sin saberlo significa, al lugar a donde yo voy, vosotros no podéis venir. San Juan, capítulo 8, versículo 24. Vamos a buscar San Juan capítulo 8, versículo 24. Capítulo 8, versículo 24. Leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Él, en vuestros pecados moriréis. Os digo que en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy Él, el Mesías,
el que murió y resucitó por nuestra salvación, expiando el pecado y quebrando el poder de la muerte eterna, el que cumplió todo eso. Si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Si no se cree, no se tiene ninguna relación con el Señor. Si no se cree, al lugar a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Son palabras verdaderamente aterradoras. Leamos una vez más el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ay, qué palabras tan aterradoras son. Si no se puede ir al lugar a donde fue el Señor, ¿a dónde se irá? En San Mateo capítulo 25, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ir al fuego eterno, al infierno. Si no se puede ir al lugar donde está el Señor, no hay otro destino que el infierno. El Señor vino a este mundo, expió nuestros pecados, y al resucitar nos dio evidencia para creer. Y el hecho de que Jesús ascendió fue para llevarnos ante Dios a nosotros que hemos sido salvos. Y vendrá de nuevo para llevarnos a ese reino. Todo lo que Jesús hizo fue por nosotros. Que Jesús realizó la obra de la expiación y entró en esa gloria no fue solo para salvarnos, sino para que también nosotros entremos en la gloria de Dios. El Señor cumplió todo para eso. Por eso, en cuanto a ¿de dónde eres tú?, el hecho de por qué el Señor vino, qué hizo y a dónde fue está directamente relacionado con nuestra salvación. Y también nosotros vamos al lugar donde fue el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde está el Señor, ahí también viviremos nosotros eternamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La primera vez que vino, lo hizo en la humilde forma de Belén. El que el mundo desechó, nuestro Salvador, volverá a aparecer con grande gloria y poder, volverá a aparecer. Pero cuando Jesús vuelva, vendrá con los ejércitos celestiales, con la gloria y la majestad de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor venga, nos llevará a ese reino, y desde ese día viviremos eternamente con el Señor. No nos separaremos jamás, vivimos en esa esperanza gloriosa. Al ver la guerra que está en Medio Oriente, parece completamente diferente a las guerras anteriores. ¿En qué sentido? Porque en Ezequiel capítulo 38 está registrado, tal como está escrito en la Biblia, que en la guerra final, Rusia irá a atacar a Israel. El extremo norte, Rusia irá a atacar a Israel, y los países que actuarán como sus vasallos siguen existiendo exactamente igual hoy en día. El principal país vasallo es Persia, que es Irán. Cambiaron el nombre de Persia a Irán. Probablemente, en algún tiempo, quizás mientras Putin todavía esté vivo, ocurrirá eso. Putin invadió Ucrania y decenas de miles de soldados rusos han muerto, y además de los soldados han muerto mucho más.
Por supuesto, también han muerto muchos ucranianos. ¿Por qué hace eso? Al final, cuando Rusia va a atacar a Israel, ¿para qué va? Para morir. Dios dijo que Él les pondría un garfio y los arrastraría ahí para matarlos. El país líder del comunismo ateo. Y en Apocalipsis capítulo 16 también está la guerra de Armagedón. El único país que puede movilizar un ejército de 200 millones de hombres es China. Ese ejército se movilizará hacia Armagedón, hacia Israel. El río Éufrates se secará y lo cruzarán a pie. Irán a atacar a Israel. Y luego en Zacarías 14 dice que las naciones se reunirán para atacar a Jerusalén. Dios permitirá que las naciones ataquen a Jerusalén. Y la plaga que enviará sobre las naciones que atacaron a Jerusalén será la siguiente. Su carne se corromperá estando aún de pie. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Un ser humano, cuando se pudre estando tumbado, no de pie. No hay nada en Zacarías 14 que lo explique de otro modo, porque es una guerra nuclear. Cuando explota una bomba nuclear, no hay tiempo para caer ni para pudrirse. Todo se derrite al instante. Muchas naciones se verán envueltas en esa guerra, y también Estados Unidos participará en ella. Cuando lo pienso detenidamente, pareciera que Dios reunirá a todas las naciones que aman la guerra y las juzgará ahí. Como está dicho, que quien usa la espada, a espada morirá. Todos los que fabrican armas para matar a otros morirán. Ese día se acerca delante de nosotros. Al ver las guerras hoy en día, no hay ninguna concesión. Simplemente se enfrenta mutuamente. Se podría hacer avanzar la ciencia, desarrollar la civilización, el arte, ayudarse económicamente y vivir así. Pero en cambio buscan devorar unos a otros. En Isaías capítulo 50, versículo 11 dice, He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de llamas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las chispas que encendisteis. Todos morirán quemados por las bombas que ellos mismos fabricaron. Anoche mientras oraba, me vino ese pensamiento de repente. Todos los que aman la guerra perecerán por la guerra. No hay concesiones. Al ver los conflictos, ningún bando muestra señales de retroceder. Dicen que, aunque mueran, seguirán hasta el final. ¿Qué pasa si mueren hasta el final? Muere. Si lo que quiere es morir, andad a la luz de vuestro fuego. Eso nos aguarda. No está lejos. Antes de que estalle esa guerra, Jesús vendrá. ¿Qué hacemos entonces? El Señor puede venir incluso hoy. Hicimos la reunión general de preparación para el retiro de verano de este año. Y vino una cantidad enorme de personas. Solo en el Salón de la Fe, creo que habrá habido unas 5,000 personas. Fue una asistencia extraordinaria. Estamos preparando el retiro de verano de este año, pero puede que el Señor venga antes de que se realice este retiro, o quizás este sea el último retiro. Hermanos, esto no es broma. No importa cuándo venga el Señor, no habrá nada equivocado. Ya está todo preparado. Por eso debemos estar listos para encontrarnos con el Señor que viene de nuevo. Debemos estar despiertos. Jesús dijo,
Vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el año, el mes, ni el día exacto, pero sabemos muy bien que el día en que el Señor vendrá está muy cerca. Hay que estar despiertos. En los días en que podemos vivir conforme a la voluntad del Señor, vivir para Él y predicar el Evangelio no son muchos. Debemos dar lo mejor de nosotros en lo que aún podemos hacer en estos últimos tiempos. Si hemos vivido siguiendo nuestra carne hasta ahora, en esta última oportunidad que se nos ha dado, debemos vivir valientemente para el Señor y partir así. Debemos procurar poder presentarnos delante del Señor sin vergüenza. Para el retiro de verano de este año, oremos de antemano para guiar a muchas almas ante el Señor y que sean salvas. Identifiquen a las personas a quienes van a evangelizar. Hagan planes y en este retiro de verano en que muchas almas serán salvas. Que muchos reciban la salvación. Hay 7 ciclos del retiro de verano. Después de terminarlos, pueden que el Señor venga de inmediato. Pensemos que esta es nuestra última oportunidad y trabajemos con fervor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado primero en estos últimos tiempos que has determinado. Te damos gracias por haber perdonado eternamente nuestros pecados con tu preciosa sangre, por habernos recibido como tus hijos y por habernos dado la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino eterno. Esperamos con anhelo el día en que entraremos en tu reino y tu gloria. Señor, ayuda a todos nuestros hermanos a poder cumplir fielmente la misión de predicar el Evangelio que nos has encomendado en estos últimos tiempos. Ayuda que en este retiro de verano también muchas almas sean salvas. Úsanos a todos de manera preciosa, conforme a tu voluntad, para esta obra. Y te damos gracias porque también todos los trabajos de construcción de alojamiento del centro de retiros avanzan sin problemas. Señor, bendícenos y ayúdanos para que todo lo demás también proceda bien bajo tu gracia. Te pedimos que obres junto a nosotros y nos ayudes para que podamos cumplir fielmente la misión de evangelizar en cada rincón del mundo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.